no estoy grabando esto, así que voy a dedicarme a grabar esto. Bueno, buenas tardes. Este es un encuentro vinculado con la asignatura de Impuestos 1 de la Facultad de Ciencias Económicas. Hoy es día 28 de octubre del año 2021. De la Facultad de Ciencias Económicas, de la asignatura de Impuestos 1, y la unidad que nosotros vamos a estar desarrollando en este encuentro es la vinculada con el contenido del capítulo número 9. Con el capítulo número 9 de esta parte del programa de la asignatura iniciamos más que decir el tratamiento, sino más bien los contenidos vinculados con la tercera, la tercera parte, depende cómo uno lo mire, de la asignatura. Porque la asignatura se divide básicamente, digamos, en tres partes: impuestos nacionales, impuestos provinciales vinculados con los impuestos indirectos, también recursos de la seguridad social, y con lo cual tenemos impuestos nacionales y recursos de la seguridad social, y tenemos los tributos provinciales vinculados básicamente con impuestos sobre los ingresos brutos, impuestos de sellos, otros tributos, y esta tercera parte está vinculado con derecho tributario. En esta parte de derecho tributario nosotros vamos a abordar el conocimiento precisamente de lo que es derecho tributario. Entonces, de allí que la presentación que estoy realizando hace alusión, esta diapositiva, a derecho tributario. Entonces nosotros tenemos que ir visualizando. No sé qué está pasando acá, que no me deja avanzar con la diapositiva. Bueno, ahí parece que... Bueno, entonces antes de... vamos a ir de lo general a lo particular. Entonces vamos a ubicar el contenido de lo que nosotros vamos a estar trabajando dentro del contexto general. Y dentro del contexto general, derecho tributario, como su nombre lo indica, son el estudio de normas, básicamente leyes. Entonces, con carácter previo, lo que dice aquí la diapositiva, considero adecuado considerar la ubicación del tema a tratar dentro de su contexto general. Entonces decimos que dentro del contenido del derecho financiero, tenemos, digamos, dos grandes ramas. Por un lado tenemos el derecho presupuestario y por el otro tenemos el derecho tributario. Es decir, de qué parte de este contenido. Ahora, el derecho tributario comprende el análisis de distintos estamentos o distintas partes que la componen o elementos que la componen. Y dentro de esos elementos o comprensión, tenemos el derecho tributario material o sustantivo, que es lo que vamos a ver dentro de un ratito, al derecho tributario formal o administrativo, tenemos el derecho penal, tributario penal, al tributario procesal, al tributario constitucional, al tributario internacional y al tributario interestatal. Básicamente lo que hay que hacer es una aclaración previa en relación a esta cuestión. Primero, que esta división, y esto es importante que lo conozcan, no lo sepan, ¿sí o no?, es a los fines de abordar el estudio del contenido del derecho tributario. No significa, es decir, en realidad el derecho tributario es único, es un todo. Nada más que la materia de estudio, para poder entender mejor la temática, se aborda, digamos, en distintos estamentos, en distintos componentes, pero no significa de ninguna manera de que una cosa esté despegada de lo otro. No. Todo se complementa y todo forma parte de un todo. Entonces ahora lo que tenemos que entender un poquito es cuál es el contenido que incluye cada uno de estos derechos tributarios. Entonces, por ejemplo, en el derecho tributario administrativo, sustantivo, en el derecho tributario material o sustantivo, nosotros decimos que comprende el conjunto al estudio del conjunto de normas y principios que rigen las obligaciones jurídicas tributarias. Las relaciones jurídicas tributarias básicamente es
el contenido del derecho tributario material o sustantivo se haya referido al análisis de los tributos en particular o de los impuestos en particular. Entonces, vos tenés tributos en particular en el orden nacional, en el orden provincial y en el orden municipal. Entonces, ¿cuál es el contenido del derecho tributario material o sustantivo? Precisamente es abordar el conocimiento de, por ejemplo, IVA, por ejemplo, impuesto interno, por ejemplo, recursos de la seguridad social, que ya lo estuviste mirando, en el orden nacional. Y en el orden provincial lo que estuviste mirando son impuestos sobre los ingresos brutos, ¿sí o no? También estuviste mirando impuestos de sello, también estuviste mirando impuestos inmobiliarios. Entonces, acá el conjunto de normas y principios que rigen las obligaciones jurídicas tributarias y cuyo objeto es la prestación del tributo. ¿Y cuál es la prestación del tributo? Es una obligación de dar, consiste en las prestaciones accesorias vinculadas con básicamente con aquello desliz que puede incurrir un contribuyente cuando no paga en términos sus obligaciones fiscales y los accesorios. Por eso, como también la obligación que surge del pago indebido. En el caso de la relación que surge del pago indebido, como su nombre le indica, pago indebido. No debías pagar y resulta ser de que pagaste o pagaste 2 veces. Bueno, ahí ocurrió un pago indebido de una de las obligaciones. Pues si pagaste 2 veces la misma cosa, significa que hay una de ellas que no debías pagar. Eso es un recurso de repetición que nosotros vamos a estar mirando dentro de un ratito. En el derecho tributario penal, acá tenemos el conjunto de normas y principios que definen las violaciones. ¿Las violaciones a qué? Configurado por delitos e infracciones de las obligaciones, tanto del derecho sustantivo o material, en donde la obligación es de dar, como del derecho tributario administrativo. En el derecho tributario formal o administrativo, la obligación por parte del contribuyente son obligaciones de hacer, no hacer o soportar. ¿Usted tiene una obligación? Sí. ¿Cuál es la obligación en relación al impuesto al valor agregado? Que ya lo viste. Y una vez que te inscribiste, tenés que presentar una declaración jurada. Presentar una declaración jurada no significa... Sí, porque puede ocurrir de que esa declaración jurada que presentes al fisco sea con un saldo a favor del contribuyente, pero tu deber es presentar la declaración jurada. Por eso, el hecho de que presente una declaración jurada no tiene que estar asociada a que generalmente tengas que pagar. También existen obligaciones formales por parte de los contribuyentes que deben cumplir y que obviamente son obligaciones de hacer. Básicamente, mire, si hay un requerimiento por parte del fisco de un pedido de información, usted tiene que cumplir con esa obligación. Ese es el contenido del derecho tributario formal o administrativo. Si tenés la obligación de emitir una factura o documento equivalente respecto de las operaciones que llevas delante del ente, ¿y cuál es la obligación formal? Emitir el comprobante que corresponda de acuerdo a la prestación de que se trata. Esas son las obligaciones del derecho tributario formal o administrativo, para que puedan ir entendiendo. Pero también existe un conjunto de relaciones que se dan entre los sujetos. Relaciones es un vínculo que se establece entre dos sujetos. Relaciones es un vínculo que se establece entre dos sujetos, un activo y un pasivo. Sujeto activo y pasivo dentro de una relación tributaria. Pero en ese conjunto de relaciones puede haber controversias. ¿Está? De hecho, en toda familia siempre existe controversia. Dentro de todas las relaciones que se entalan entre dos sujetos, pueden existir controversias. De hecho, se dan las más sencillas. Entonces, el conjunto de normas y principios que gobiernan las controversias que surgen entre los sujetos activos y pasivos de las relaciones jurídicas. Es decir, de que hay un procedimiento procesal. Procesal significa procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para dirimir? ¿Cuál es el procedimiento a seguir para dirimir las controversias que se pueden entablar entre un sujeto activo y un sujeto pasivo? Eso es contenido del derecho tributario procesal, que nosotros vamos a estar viendo también en la unidad siguiente. En el derecho tributario constitucional, parte de este contenido ya lo estuviste manejando por finanzas públicas.
Cuando viste finanzas públicas, tuviste oportunidad de ver derecho tributario constitucional. ¿Por qué? Porque ahí estuviste diciendo, entre otras cosas, mire, ¿cuál es el órgano de gobierno o cuál es, si es, digamos, competencia del Estado Nacional, del provincial o municipal? Entonces, ¿qué viste ahí? Conjunto de normas y principios contenidos en la Constitución que delimitan el ejercicio del poder fiscal. Entonces vos ya estás sabiendo de que el impuesto directo, ¿quién lo tiene que establecer? Que el impuesto indirecto, el impuesto directo, los aduaneros. Es decir, de que en realidad ya está fijado en la Constitución Nacional y tenés que, de alguna manera, el estudio de esta cuestión se haya comprendido dentro del derecho tributario constitucional. Y también ahí viste los casos que nosotros vemos de división de facultades impositivas entre nación y provincia, las implícitas y las explícitas. Esto es nada más que para recordar. Bueno, todo esto está, eso es contenido del derecho tributario constitucional. Y también están dentro de la Constitución los principios de garantía de la que gozan los ciudadanos, todos los ciudadanos. Entonces vos también tenés que saber de que el derecho de propiedad, por ejemplo, está protegido por la Constitución, entonces no puede haber un impuesto que te afecte una parte sustancial de tu capacidad contributiva. ¿Y eso qué es? Derecho tributario constitucional. ¿Dónde vas a, dónde vas a, de dónde vas a tener la fuente, digamos, o de dónde vas a sacar los argumentos para poder decir que un impuesto es inconstitucional? Mirando las normas del derecho de la Constitución que hablan precisamente de los tributos en particular. Dentro del derecho tributario internacional sabemos de que Argentina no está aislada del mundo, de hecho ninguno de los países lo están, y existen tratados internacionales en donde se incluyen como materia la parte tributaria. Y dentro de la parte tributaria, lo que en realidad los tratados internacionales que existen con los distintos países del mundo hacen referencia por lo general a tratar de evitar la doble imposición internacional que deviene cuando una empresa, por lo general grandes empresas, teóricamente tienen su domicilio, su residencia, eso lo vamos a ver dentro de un ratito, en un estado y resulta ser de que obtienen ingresos o realizan actividades con otro estado. De hecho, también vos ya lo viste, parte de esto en IVA. Cuando vos estás hablando de las exportaciones, vos tenés que estar sabiendo de que las exportaciones no están grabadas, perdón, tienen un tratamiento especial en la ley del IVA, artículo 43, en donde, bueno, de algún modo se incorporó sin necesidad de un tratado. Dentro de la norma del IVA se pusieron de acuerdo los distintos fiscos de cuál es el criterio a seguir. Pero también existen acuerdos entre los órganos de aplicación, entendiendo por los órganos de aplicación entre la FIP y teóricamente el deber de colaboración que deben existir con los distintos organismos recaudadores de cada país. ¿Está? Bueno, eso es asistencia y colaboración de los fiscos responsables para combatir la evasión fiscal. No solamente para combatir la evasión fiscal, siempre hay que mirar los acuerdos, también están hablando de prácticamente terrorismo, narcotráfico, trata de personas y también impuestos. ¿Ah? No vaya a creer que los tratados internacionales únicamente la materia es tributaria. No, no, no. Está también vinculado con todo esto que estamos hablando. ¿Sí o no? Bueno. Y en el interestatal, ya lo viste. ¿Qué es lo que ya viste vos? El convenio multilateral. Entonces, el convenio multilateral en donde están suscritos por todas las jurisdicciones provinciales de Argentina, ¿sí o no? Es un acuerdo que se llevó adelante entre todas las provincias que la componen y la ciudad autónoma de Buenos Aires, en donde lo que se buscó es evitar precisamente la múltiple imposición que se deriva como consecuencia de el establecimiento de un impuesto que grava las actividades. ¿Sí o no? Bueno, eso de acá. Conjunto de normas y principios referidos a los convenios entre distintas jurisdicciones destinados a coordinar el ejercicio del poder fiscal. ¿Está? Delegando facultades. Una cosita que no está de más
recordar, que no está de más recordar, el convenio multilateral, y eso está previsto en todos los códigos tributarios provinciales. En todos los códigos tributarios provinciales existe un artículo dentro de los códigos tributarios o código fiscal, depende de la denominación de cada provincia. Está incorporado un artículo donde específicamente se dice o se establece de que el convenio multilateral es parte integrante de la ley provincial, es decir, del Código Fiscal. Eso es lo que te puedo decir en relación a esta cuestión. Bueno. Ahora, el poder tributario. El poder tributario que no es otra cosa que crear un tributo. Para crear un tributo, ¿está? Posee dos límites. El poder tributario no es otra cosa que la facultad de crear unilateralmente el tributo. Posee dos límites. Uno es legal o formal y el otro es de la capacidad contributiva. Los dos límites tienen que ser respetados. El legal o formal en el sentido de que no hay tributo sin ley. Y la otra es, si yo teóricamente, si mi capacidad contributiva se ve afectada, en realidad está habiendo un despojo de mi patrimonio. ¿Está? Por vía tributaria. Entonces, hay dos límites. El formal, no hay tributo sin ley, y el de la capacidad contributiva. Ahora, una vez que ese poder tributario se ejercita o se ejerce, una vez creado el tributo, la materia de estudio del tributo es el derecho tributario material o sustantivo. Es decir, de que acá estamos hablando, para que puedas entenderlo, por ejemplo, de la ley de IVA, que eso ya lo viste. Entonces, una vez creado el tributo IVA, entonces la materia de estudio del derecho tributario material o sustantivo comprende el análisis de las normas en donde se definen y reglan las relaciones tributarias que se entablan entre el Estado y el sujeto pasivo, en donde la citada obligación es de dar el tributo propiamente dicho y sus accesorios. ¿Está claro? Es dar el tributo preciso y sus accesorios. El poder tributario se agota en el momento de creación de la ley. Porque en el poder tributario, que es la facultad de crear. Cuando ya creaste, se agotó. El poder coercitivo se agota en el momento de creación de la ley. Una vez que creaste la ley, ya ejerciste tu facultad. Ya ejerciste la facultad de crear el tributo. Es la ley la fuente exclusiva de la relación jurídica. Es la ley la que va a establecer la relación. La relación es el vínculo que existe entre dos personas. ¿Sí? Puedo tener las relaciones familiares, por ejemplo, la relación padre e hijo, la relación entre hermanos, la relación con otra persona. ¿Eh? Siempre existe una relación, es un vínculo que se establece entre dos personas. Ahora, en materia tributaria, se debe definir en forma exhaustiva los supuestos y los elementos constitutivos de las obligaciones tributarias. La ley debe contener, estos son todos tips que a mí me faciliten y a ustedes también, para comprender este tema. La ley debe contener la definición completa. Acá hay que remarcar completa. La ley debe contener la definición completa de todos los elementos de la obligación tributaria y constituye una violación del principio constitucional de legalidad la delegación en el poder ejecutivo o peor aún, en la administración tributaria, la facultad de definir uno o alguno de los elementos de la obligación. ¿Ah? Esto también se llama principio de reserva de ley. Esto que estoy acá colocando en la diapositiva también se denomina principio de reserva de ley. Por el principio de reserva de ley, el Poder Ejecutivo está vedado. No puede el Poder Ejecutivo no puede definir ninguno de los elementos de lo que vamos a ver. Y no es otra cosa que el estudio de los distintos aspectos del hecho imponible. Aspectos o elementos, cualquiera sea, ¿está? A veces se lo dice aspecto, a veces se lo dicen los elementos del hecho imponible. ¿Está? Bueno.
Antes de seguir, después vamos a volver sobre esta cuestión de los distintos elementos del hecho imponible, ya vamos a regresar a esto. Por ahora tenemos que algunos tips para poder agregar. Primero, la relación jurídica, que no es otra cosa que el vínculo jurídico, el vínculo que hay entre dos sujetos, se resume en las siguientes proposiciones. Primero, la relación jurídica tributaria es una relación de derecho, no una relación de poder. Nosotros vivimos en un estado en donde existen teóricamente normas, hay que sujetarse al cumplimiento de las normas y las normas fueron creadas para cumplirse. Entonces, la relación jurídica es una relación de derecho. Esa relación de derecho, por ejemplo, significa de que el funcionario que vaya a aplicar una norma está obligado ¿a qué? A cumplir con la norma. ¿Y qué significa cumplir con la norma? De que está obligado a recaudar lo que la norma indica. ¿Qué significa obligado a recaudar lo que la norma indica? De que él en realidad no puede tener un desvío de poder. No puede requerir el pago de una suma que no esté de alguna manera sustentada en una norma jurídica. Si no, estamos hablando de otra cosa. Por eso es una relación de derecho. No es una relación de poder. Cualquiera que sea el administrador tributario o cualquiera que sea el director de renta, cualquiera que sea el funcionario de la FIP, está obligado ¿a qué? A cumplir con lo que dice la ley. Si no la cumple, hay una falta de cumplimiento a las obligaciones de empleado público. La otra proposición, la relación jurídica tributaria es una relación de carácter personal y obligacional. Todas las obligaciones son personales. Todas las obligaciones tributarias son personales. Desde el punto de vista jurídico, recordar, desde el punto de vista jurídico, no hay impuestos reales. Nunca la obligación es de la cosa. La obligación es personal. ¿Se acuerdan esa distinción que se hace en finanzas públicas de impuestos reales y personales? No. La obligación es personal. Otra proposición es una relación simple, no compleja, que abarca obligaciones de dar el impuesto y otras cantidades de dinero. Las otras cantidades de dinero se están refiriendo cuando existe algún incumplimiento y en el tiempo en que debías hacerlo, obviamente de que la mora en el cumplimiento de tu obligación va a acarrear de que tengas que pagar intereses. Esto es así. Y la otra proposición es que comprende obligaciones y derechos tanto del Estado hacia los particulares como de estos hacia el Estado. Un poco se resume lo que te dije en la primera proposición. Ambos tienen que sujetarse a la ley cuando la misma es dictada en materia tributaria. Ahora sí regresamos nuevamente y retomamos el tema de los distintos aspectos del hecho imponible. ¿Qué es o qué entendemos por hecho imponible? Entonces, hay distintos autores que hay distintos autores, por ejemplo, García Vizcaíno, Catalina García Vizcaíno fue una integrante del Tribunal Fiscal de la Nación. Julián Alberto Martín tiene muchas publicaciones en materia tributaria, también integrante de un estudio importante a nivel nacional. También tienen la opinión de Dino Jaras, también tienen la opinión del cordobés de Villegas. Cada cual tiene un concepto de qué se entiende por hecho imponible. Pero la gran cuestión que yo no quiero que te olvides, es la proposición que aparece en la parte inferior de esta diapositiva. En la parte inferior de esta diapositiva y más allá de los conceptos o las definiciones dadas por distintos autores, es sumamente relevante o diríamos importante conocer de que el concepto de hecho imponible está normado, entendiendo por normado
de que hay una norma, es decir, de que hay una ley que ha establecido el concepto. Entonces, hay que revisar los códigos tributarios de Chaco y de Corrientes, que eso es lo que coloqué en la parte inferior de esta diapositiva, en donde en el artículo primero del Código Tributario de Chaco, después te vas a ir a revisar tu código tributario, y en el artículo segundo del Código Tributario de Corrientes, del Código Fiscal de Corrientes, está definido qué se entiende por hecho imponible. Entonces, ¿qué es hecho imponible? Es todo hecho, acto, operación o situación de la vida económica de lo que este código o leyes especiales hagan depender el nacimiento de la obligación impositiva. Eso dice el Código Tributario de Chaco. Mientras que en el Código Tributario de Corrientes lo único que agregaron a la misma definición de Chaco la palabra o jurídica, de la vía económica o jurídica, de lo que este código, leyes provinciales, haga depender el nacimiento de la obligación tributaria. También te tengo que decir que por una cuestión, si se quiere, de tiempo, más que de tiempo sería de espacio, en todas las ordenanzas, bueno, no quiero decir en todas porque no revisé todas las ordenanzas del país, no revisé, cuestiones obvias, ¿cuántas municipalidades tienen en el país? La verdad que no lo sé, pero son numerosas las municipalidades que existen. Las municipalidades dictan ordenanzas, se llama ley, se llaman ordenanzas, ¿sí o no? En esas ordenanzas tributarias e impositivas, en las ordenanzas, sea esta la tributaria o la impositiva, también tienen el concepto de hecho imponible incorporado. Eso te lo aseguro porque lo revisé en algún momento, miré, ¿está? La ordenanza tributaria de Corrientes y la ordenanza tributaria de la ciudad de Corrientes y de la ciudad de Resistencia. ¿Está? También, entonces, tener el concepto incorporado, es decir, de que normativamente existe un concepto de hecho imponible. ¿Está? Por cuestiones de tiempo no voy a repasar lo que dicen los autores, esto tenés que conocerlo y saberlo. ¿Está? Nosotros vamos a regresar sobre esta cuestión en forma específica en relación a algún tributo particular. Bueno. La hipótesis legal condicionante por la norma en forma completa para poder conocer con certeza cuáles hechos o situaciones engendran potenciales obligaciones tributarias sustanciales. Eso también está dicho en el modelo de Código Tributario para América Latina en el artículo 37. Otra cuestión, para que la obligación tributaria, para que yo como contribuyente, ustedes como contribuyentes, te sea adjudicada una obligación tributaria a determinado sujeto, dando origen a una relación jurídica tributaria, se exige como requisito fundamental para su nacimiento que se verifique la realidad fáctica, el hecho o los hechos definidos abstractamente por la ley como presupuesto de la obligación. Bueno, entonces aquí puse una diapositiva en donde el centro es hecho imponible y por eso está en rojo, en color rojo, y desde como si esto fuera un reloj, vamos a situarnos a las 12 horas. A las 12 horas dice que los distintos aspectos del hecho imponible, el aspecto tener material. Seguimos para la derecha y tenemos el aspecto material, el aspecto subjetivo, el aspecto espacial, el aspecto temporal, la base imponible y la alícuota. Ojo, los distintos elementos del hecho imponible para que la norma sea considerada completa, no te olvides de un detalle. No te olvides de un detalle. Cualquiera sea la norma que estés estudiando. En este caso, tributo. Cualquiera sea el tributo que estés estudiando. Llámese IVA, llámese ganancia, llámese bienes personales en el orden nacional, llámese en el orden provincial de ingresos brutos, llámese impuesto inmobiliario rural para el caso, o impuesto inmobiliario urbano, sea una tasa,
también que estuviste mirando, cualquiera sea el tributo, impuestos, tasas y contribución, los distintos elementos que la componen, o mejor dicho, tienen que estar incorporados, sí o sí. Acá no hay manera de escabullirse, sí o sí tienen que estar incorporados estos elementos dentro de la norma que crea la obligación tributaria. El aspecto material, el subjetivo, el espacial, el temporal, la base disponible y la lista. Ya vamos a regresar sobre esto. Entonces, la cuestión pasa por lo siguiente. La cuestión pasa por lo siguiente. En la ley usted tiene que encontrar, la idea es así, en la ley usted tiene que encontrar la respuesta a estos distintos interrogantes. ¿Y cuáles son los interrogantes? El qué grava la ley, el aspecto material objetivo. En la ley del IVA, que ya lo sabés, ¿qué grava la ley de IVA? La venta de cosas muebles, las locaciones, prestaciones de servicios. Ese es el qué. Artículo 1 y 3 de la ley de IVA. El quién, la persona que debe realizar ese hecho, acto o actividad alcanzada por la norma. El quién es la persona que debe realizar. A la ley del IVA, el quién es el artículo 4. El quién es el artículo 4. Entonces ahí te dice, che, mira, si es una habitualista en la venta de cosas muebles, ahí está el quién. Si es una empresa constructora que vende la obra, ahí está el quién. Quien presta el servicio, ahí está el quién. El cuándo es el aspecto temporal, cuándo debe producirse o tenerse por configurada. Cuándo debe producirse o tenerse por configurada. En la ley de IVA, recordar el cuándo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que grava? La venta de cosas muebles. ¿Cuándo se considera configurada la venta? Con la entrega de la cosa o documento equivalente a lo que ocurra antes. Siempre y cuando se ha desarrollado. ¿Dónde debe ocurrir ese hecho, acto o circunstancia? ¿Dónde debe ocurrir ese hecho, acto o circunstancia que está grabado por el tributo? En el caso del IVA, ¿dónde debe ocurrir? Dentro del territorio nacional. Después el legislador te dijo, bueno, no, mirá, las llamadas telefónicas internacionales, bueno, te dijo, ¿dónde debe ocurrir? Dentro del territorio nacional. ¿Cuáles son? El dónde está en el artículo 1, la ley de IVA. El ¿cuáles son los parámetros para evaluar cuantitativamente los hechos? Eso es la base imponible. Hay teóricamente un artículo, el 10 y siguiente, o 9, no me acuerdo si es 9 o 10, de la ley de IVA, que te dice la base imponible. En el caso de la venta, ¿sí o no? El importe de la factura, documento equivalente, ¿sí o no? Ese es. ¿Y cómo determinamos la obligación? Es decir, la alícuota. Fíjate que todos esos aspectos están incorporados en la ley. Ley no puede estar teóricamente en un decreto, cualquiera de estos elementos. Está prohibido, digamos, facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Bueno, esos son los elementos. El qué consiste en la descripción objetiva del hecho circunstancia. Este elemento siempre supone un verbo. Es un hacer, dar, transferir, entregar. El qué. Por ejemplo, en el IVA, vender es un verbo. Vender cosas muebles. Prestar servicio grabado. Importar definitivamente cosas muebles o servicios. En el impuesto a la ganancia es un verbo. Obtener ganancias. En impuestos sobre los bienes personales, ser titular de bienes situados en el país y en el exterior. En ingreso bruto, ejercer una actividad, estamos hablando de un verbo. ¿El quién o aspecto subjetivo? Bueno, el destinatario legal
tributaria, así lo llama Villegas. No siempre el destinatario legal tributario es sujeto pasivo de la obligación tributaria. Eso vamos a ver en un ratito. ¿Está? Ya te dije en el artículo 4. Bueno, después viene un enfoque del quién, si el destinatario legal tributario reúne la calidad de sujeto pasivo de la obligación tributaria, se lo denomina contribuyente. En tanto que sujeto pasivo es quien resulta obligado por la norma al pago del gravamen originado en la materialización por él o por un tercero del hecho imponible. Te doy un ejemplo. En el impuesto sobre los premios, lo que se grava es el premio. Si sacaste la lotería, ¿sí o no? El gordo de fin de año, ¿sí? Lo que se grava es el premio. Pero ¿quién es el sujeto pasivo de la obligación tributaria? ¿Está? Lotería chaqueña, lotería correntina, lotería nacional. Lo que se graba es el premio. Pero el sujeto pasivo no es teóricamente el beneficiario del premio, sino que es la entidad organizadora para el ejemplo que te estoy hablando. Acá ocurre una sustitución tributaria que ahora lo vamos a ver. Entonces dice, en esta relación jurídica puede darse la existencia o coexistencia de los siguientes sujetos pasivos. Vos podés tener un responsable por deuda propia y responsable por deuda ajena. Esto está estipulado en el artículo 5 de la ley 11.683. Bueno, me olvidé de decirte de que para todo el contenido vinculado con el tema que vamos a abordar en esta clase y en la siguiente, tenés que concurrir con la separata de procedimiento fiscal. Separata de procedimiento fiscal. Eso tenés que tener a mano para poder seguir viendo el tema. Existen dos tipos de responsables. Responsable por deuda propia y responsable por deuda ajena. El responsable por deuda propia es la persona que revista en la vez el carácter de destinatario legal tributario y de sujeto pasivo. Eso está en el artículo 5 de la 11.683. Responsable por deuda propia en el IVA, el que vende. Responsable por deuda propia en el IVA, el que presta el servicio. Responsable por deuda propia, el que importa bien o un servicio grabado con IVA. En el responsable por deuda ajena, pueden haber distintas situaciones que se pueden presentar. Responsable por deuda ajena, tener sustituto en lugar de... El sustituto es lo mismo que reemplazo. En reemplazo de... Por ejemplo, se te quemó, un ejemplo, nada que ver con impuestos, pero para que puedan entender, se te quemó, digamos, el foco de luz de tu auto, ¿sí o no? Y resulta ser de que te pararon en un control y te dicen, mire, usted tiene que, no le enciende, ¿qué tiene que hacer? Sustituir, es reemplazar una cosa por otra. ¿Qué tiene que sustituir? Sí, mira la lámpara, por otro, sustituto, en lugar de responsable por deuda ajena, subsidiario, después de... En el subsidiario, la idea es, primero tener que reclamarle al deudor principal. Y si el deudor principal no abona lo que deberías abonar, ahí recién aparece el subsidiario. Por eso es después de o en defecto de. Primero hay que reclamarle al deudor principal. Si el deudor principal no te paga, ¿sí o no? Ahí recién vas a dirigir la acción de cobro respecto del subsidiario. En el solidario es junto a o indistintamente. Entonces ya te aclaro una cosa. La figura del responsable subsidiario, en materia tributaria no se utiliza. ¿Por qué no se utiliza en materia tributaria? Muy sencillo.
Yo no voy a estar esperando, yo fijo, no voy a estar esperando reclamarle al deudor principal primero para después dirigir mis acciones respecto del subsidiario. Yo necesito la plata ya y ahora para poder cumplir con mis obligaciones o para poder cumplir con las necesidades públicas o con los gastos públicos, para que puedan entender. Entonces, la figura del subsidiario en materia tributaria no es aplicable. No porque esté prohibido, sino porque no tiene sentido. El organismo dice, no, o es sustituto o es solidario. Le reclama al responsable por deuda propia y teóricamente, de acuerdo a las circunstancias del caso, prácticamente en el momento en que debe hacerlo, también le reclama al solidario. Bueno, el cuándo o el aspecto temporal, eso es muy importante, sí, es recontra importante, ya te voy a decir por qué. La razón por la cual la ley requiere fijar un preciso momento se debe a que ese momento es el que va a considerarse a los fines de la aplicabilidad de la ley tributaria y ello puede dar lugar a dos situaciones. Una situación contemplada en el aspecto material ocurre en un instante donde no se encuentre vigente la norma. ¿Cuál es la legislación que va a aplicar? La vigente en el momento, en que acaece el hecho que está descrito por el legislador. Esto es muy importante cuando se modifican exenciones o se establecen nuevos hechos gravados o cuando se modifican las alícuotas. Si el día de mañana, como ya ocurrió, en algún momento ya ocurrió, se modifica la alícuota del IVA y para los productos de primera necesidad, ya ocurrió, en el gobierno anterior de Macri ocurrió que hubo un decreto en donde se establecieron alícuotas diferenciales respecto de determinados bienes de primera necesidad, disminuyendo. Nadie se vaya a quejar cuando se disminuye la alícuota. No debería hacerlo. Bueno, eso es otra historia. Está teóricamente previsto en la norma de que puede disminuir la alícuota. Sí está previsto. Esa es otra historia. Lo que no se puede incrementar la alícuota en el IVA. ¿Está? Pero entonces, ¿cuál es la alícuota vigente? Y al momento de realizarse, por ejemplo, la venta. ¿Está? Esto puede estar ocurriendo en algún momento determinado con los impuestos internos. Con los impuestos internos para los... No es lo mismo venderlo el día 31 de octubre que venderlo el 1 de noviembre, por decir algo. Siempre y cuando estemos hablando de que a partir del 1 de noviembre se modifica una situación en donde un bien pasa a estar grabado a no grabado. ¿Está? Para establecer el cuánto la alícuota aplicable que corresponde a ese instante elegido por el legislador. Bueno, aquí debemos distinguir dos cositas. Debemos distinguir el aspecto temporal. Hecho imponible, HI significa hecho imponible de verificación instantánea y hecho imponible de verificación periódica. ¿Cuáles son los impuestos de hecho imponible de verificación instantánea? La circunstancia se verifica en un preciso instante. Eso ocurre en IVA, en impuestos internos y en bienes personales. ¿Cómo determinar el débito fiscal del IVA? A la alícuota vigente en el momento que se produce la venta del bien. En una situación normal, vamos a suponer el caso más común. Hoy te fuiste y compraste un corrector o un corrector o una goma de borrar, si querés. ¿Qué alícuota vas a aplicar? Y la que está vigente hoy. Si mañana teóricamente se decide de que en realidad
Se equivocan mucho los chicos ahora con esta pandemia, entonces dicen, che, vamos a disminuir la alícuota para que puedan borrar tranquilos. Se modifica, disminuye la alícuota. Vos no modificás el débito fiscal, porque el débito fiscal ya se generó con la ley vigente al momento, en un preciso momento, en IVA. Impuesto interno también ocurre lo mismo, impuesto de hecho imponible de verificación instantánea. Aquí hay que diferenciar. Una cosa es hecho imponible de verificación instantánea y otra cosa es periodo fiscal de liquidación. Son dos cosas distintas. Porque periodo fiscal de liquidación es mensual para el ejemplo que estamos hablando de IVA. Pero vos qué haces mensualmente, sumar los débitos fiscales. Vos no sumás la venta y multiplicás por la alícuota. No, no, no. Vos sumás los débitos fiscales. Entonces, por eso te dice después, a cada repetición del mismo hecho, se verifica otro hecho imponible autónomo y distinto del anterior. Mientras que, vamos ahora a la otra columna, hecho imponible de verificación periódica, la circunstancia se verifica periódicamente. Ejemplo, impuesto a las ganancias para la persona humana residente en el país. Persona humana o jurídica constituida en el país. Esos son hechos imponibles de verificación periódica. Te aclaro que para el ejemplo que te di, estoy hablando de para la persona humana residente en el país y para la persona jurídica, constituida en el país. Después, cuando vean esto en la materia siguiente de impuestos 2, va a poder entender un poquito mejor esta cuestión. Pero lo único que te puedo adelantar es, por ejemplo, si viene un artista extranjero a actuar en el país, ¿tiene que pagar impuestos a la ganancia? Sí, tiene que pagar impuestos a la ganancia. Un artista extranjero que venga a actuar en el país, por ejemplo, Ricardo Arjona, este guatemalteco, viene a actuar al país, ¿tiene que pagar impuestos a la ganancia? Sí, pero para él el impuesto no es periódico, porque él es un residente, una persona humana residente en el exterior. Pero bueno, eso lo vamos a ver más en detalle en impuestos 2. Por ahora te tiene que quedar los otros ejemplos que te di en relación al contenido de lo que estás manejando. ¿Dónde debe ocurrir el aspecto espacial? Indica el lugar en el cual el destinatario legal realiza el hecho o se encuadra en la situación que fuera descrito, o el lugar en que la ley tiene por realizado el hecho. Eso es muy importante, por ejemplo, en ingreso bruto. Si vos realizás actividades en Chaco y vas a pagar ingreso bruto Chaco, no vas a pagar ingreso bruto por corriente. Contribuyente local, es importante el lugar, y sí, porque si vos realizás actividades en Chaco únicamente en Chaco, vas a pagar ingreso bruto Chaco, no vas a pagar ingreso bruto corriente. Bueno, a los efectos del aspecto espacial es necesario tener en cuenta los criterios de atribución de potestad tributaria, los cuales son determinables según el tres tipos de pertenencia: política, social y económica. Política, social y económica. ¿Está? Allí te dicen distintas situaciones que se pueden presentar. Yo voy a estar pasando esto rápido, porque si no me estoy demorando demasiado en esto. Mirá esta diapositiva. En todo caso, si tenés alguna, no creo que tengas dificultades para entender esto, no creo. El cuáles son los parámetros no es otra cosa que la base imponible. Ataliba, que es un tributarista, señala que la base imponible es la dimensión del aspecto material, es la cuantificación del hecho, acto o circunstancia, es la cuantificación del hecho, acto o circunstancia. Se necesita cuantificar, como dice ahí Dino Jara,
el presupuesto de hecho a fin de aplicar sobre esa cantidad el porcentaje o la escala progresiva cuya utilización dará como resultado el importe del impuesto. Ya sabes lo que es base imponible en IVA. No necesita mucha explicación. También hay que saber de que el importe, ¿cómo determinamos el quantum de la obligación? Podemos tener, el importe tributario puede ser fijo o impuesto específico. Por lo general, cada vez menos utilizado. Los impuestos que estuviste viendo, prácticamente no usaste impuestos fijos o específicos. Entonces ahí se prescinde de la alícuota. Puede ocurrir de que exista un impuesto fijo, puede ocurrir en los impuestos municipales. Variable o ad valorem, se necesita contar con la alícuota para determinar el importe tributario. Necesitar la alícuota para saber el débito fiscal del IVA. Necesitar la alícuota para saber el importe de impuesto interno. Necesitar la alícuota para saber el impuesto de sellos, por ejemplo. Necesitar la alícuota, pero en este caso progresiva, en el caso de los impuestos inmobiliarios. Para eso tenés la escala, pero necesitas la alícuota. Está claro una cosa. Para que la ley sea completa, te lo dije hace un rato, tienen que estar todos los elementos de leche imponible definida en la ley. Pero también hay que saber de que en los impuestos provinciales vos tenés dos leyes. El Código Tributario es una ley, o Código Fiscal, como lo nombra Corriente, es una ley. Pero tenés también una ley tarifaria, que también es ley. Es decir, de que la alícuota no necesariamente tienen que estar incorporadas en el Código Tributario. Eso se lo hace por una cuestión de que, por lo general, con cierta frecuencia se modifica, digamos, o se puede dar lugar a modificaciones en la alícuota. Entonces, para no introducir modificaciones en los códigos fiscales, se hace una ley tarifaria, en el caso de Chaco y Corrientes. Lo mismo ocurre con los impuestos municipales. Vos tenés una ordenanza impositiva y una ordenanza tributaria, pero las dos tienen la misma jerarquía. Los dos son ordenanzas o los dos son leyes, pero sí o sí tienen que estar todos los elementos en una ley u ordenanza. No te olvides que legislativamente hablando, bueno, ¿cómo se extingue la obligación tributaria? Es un tema interesante para ver. Pagando. ¿Y qué es el pago? Es el cumplimiento de la prestación. ¿Y el cumplimiento de la prestación cuál es? No necesariamente pagar. Con criterio amplio, si te obligaste a prestar un servicio, el pago es prestar el servicio. La que exista pago es el cumplimiento de la prestación. Eso está dicho, ¿dónde? En el artículo 865 del nuevo Código Civil y Comercial. Eso significa la abreviatura que estoy utilizando. También puede ocurrir de que existan compensaciones. Sí, existen compensaciones. ¿Hay que solicitarlas? Sí, hay que solicitarlas. ¿Dónde lo dice esto? El artículo 28 de la 11683. Puede ocurrir de que vos tengas un saldo a favor, por ejemplo, en la ley de ganancias. En la declaración jurada del impuesto a la ganancia te dio un saldo a favor del contribuyente como consecuencia de que los anticipos y las retenciones sufridas han sido superior al impuesto determinado. Entonces vos tenés un saldo a favor. ¿Qué vas a hacer con ese saldo a favor? Lo vas a compensar con el impuesto al valor agregado. A la inversa, podés tener un saldo a favor en el impuesto al valor agregado provenientes de el artículo 24, segundo párrafo de la ley de IVA. Ahí vos tenés dos saldos a favor en IVA. El de libre disponibilidad y aquel que proviene de exceso de créditos fiscales respecto de débitos fiscales.
cuando el saldo a favor está conformado por los ingresos directos, que pueden ser las retenciones sufridas, las percepciones sufridas, los pagos a cuenta que pudiste haber efectuado, y te dio un saldo a favor, ese saldo de libre disponibilidad podés compensar con obligaciones, con otras obligaciones tributarias, como puede ser ganancia. ¿Está? Bueno, ¿qué prescripción? ¿Eso está legislado? Sí, está legislado en los artículos 56 a 69 de la ley 11.683. Bueno, la prescripción es, de alguna manera, la mayoría de los autores lo manifiestan diciendo de que en realidad hay una inacción por parte del acreedor. Y esa inacción por parte del acreedor le genera la posibilidad al deudor de repeler la acción de cobro que pueda llevar adelante ese acreedor, diciéndole, mire, su derecho usted no lo ha ejercitado dentro del plazo previsto en la legislación, con lo cual el derecho dejado de usar por una determinada cantidad de tiempo, ¿sí o no? El deudor puede repeler la acción, no se extingue la obligación, vamos a aclarar ese detalle, en la prescripción no se extingue la obligación. Esa es la diferencia con la caducidad. En la prescripción no se extingue la obligación. Lo que sí ocurre es de que el derecho no ejercitado dentro del plazo estipulado, ¿está? O que te dio la legislación para que puedas hacerlo y no lo hiciste, bueno, esto es lo mismo que decir que el derecho no usado dentro de determinado plazo le da la posibilidad al deudor de repeler cualquier acción de cobro que pueda llevar adelante el acreedor. Eso es la prescripción. ¿Dónde está legislado? En los artículos 56 a 69 de la ley 11.683. Y como el último punto del programa te pide también de los impuestos provinciales, la prescripción en los códigos tributarios provinciales están legislados en el Código Tributario de Chaco. Son 4 artículos, 86, 89 del Código Tributario de Chaco, artículo 86, 89. Mientras que en el Código Tributario de Corrientes es el 89 al 92. ¿Está? Es decir, de que 86 a 89 en el caso de Chaco, 86, 87, 88, 89. 4 artículos. En el caso de Corrientes, 89, 90, 91 y 92 del Código Fiscal de Chaco. Ahí van a encontrar las normas de prescripción. En general, la prescripción de los impuestos, una cosa es, aclaremos un detalle que es importante conocer. Una cosa es interrupción, porque hay causales de interrupción y causales de suspensión de prescripciones. Entonces me voy a detener un poquito en esto. En las causales de suspensión, tenés que imaginarte el partido de fútbol que ocurrió entre Brasil y Argentina por la Copa América. ¿Sí o no? No, por la eliminatoria, no era Copa América. Copa América ganamos. No, por la eliminatoria. Por la eliminatoria era, profe. Yo no sé si te acordás, que no me acuerdo si pasaron 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos, entraron a la cancha esos aturrantes que estaban ahí y resulta ser de que interrumpieron el desarrollo del partido. Eso en realidad es una suspensión, es decir, de que el día de mañana, cuando se tenga que volver a jugar, se va a completar los 90 minutos. Completar, es decir, de que no es que vamos a empezar a jugar de vuelta desde el minuto 0.
Eso es suspensión. Mientras que interrupción se vuelve a contar nuevamente el plazo. Esa es la manera más fácil en que vos podés entender qué es suspensión y qué es interrupción. Hay causales de interrupción y hay causales de suspensión de la prescripción. Eso es lo que vos tenés que mirar en estos artículos que están acá. 56 a 69 para los tributos nacionales de la ley 11.683. Y los artículos que te mencioné, 86 a 89 en el Código de Chaco y 89 a 92 en el Código de Corrientes. Bueno, entonces, dicha esta así rápido para que puedan entender lo que es suspensión y lo que es interrupción. En la interrupción contamos todo de vuelta. Empieza a correr de nuevo el plazo. Por lo general hay que mirar lo que dice cada una de estas legislaciones. En el caso de Chaco y de Corrientes, hay que mirar cuáles son las causales. Y sobre todo tener en cuenta cómo se cuenta el plazo. A partir de qué momento empieza a contarse el plazo. El plazo de prescripción, por lo general, a nivel nacional, y también es aplicable para los códigos tributarios de Chaco y de Corrientes, la prescripción se empieza a contar a partir del 1 de enero del año siguiente del vencimiento de la obligación. Entonces, ejemplo, la declaración jurada de IVA del mes de noviembre vence en diciembre. ¿Está bien? Entonces, noviembre del año 2020 venció en el mes de diciembre del 2020. Es decir, de que el plazo de la prescripción de esa obligación de IVA del mes de noviembre empieza a correr a partir del 1 de enero del 2021. 1 de enero de 2021, 22, 23, 24, 25. Es decir, de que el 1 de enero del año 2026 prescribe, siempre y cuando no exista una causal de suspensión o de interrupción. De no existir causales de suspensión o de interrupción, una declaración jurada de IVA, de vuelta, del mes de noviembre del año 2020, prescribe, como te dije, 21, 22, 23, 24, 25, prescribe el 1 de enero del 2026. Creo que en las guías de trabajos prácticos hay algunos casos, creo. En todo caso lo vamos a ir viendo, pero eso para que puedas ver. Puede haber condonación y remisión de deuda. Confusión no es, puede darse, no es muy común que se den, digamos, circunstancias de confusión. La confusión está legislada en el artículo 931 del nuevo Código Civil y Comercial. ¿Está? La condonación y remisión son las leyes de moratoria, donde te condonan, perdón. Condonar es perdonar. Eso es lo que ocurrió con Mauro Icardi y Wanda Nara. No sé quién le perdonó a quién, pero parece que se arreglaron. Eso es condonación, es perdonar. ¿Quién es el que perdona? Quien se siente afectado. Está el condonado y el arrepentido. Son dos cosas distintas. Acá estamos hablando de quién condona. Y entonces en el artículo 113 de la ley 11.683 te vas a encontrar con que el poder, sí, te vas a encontrar casos en donde pueden existir condonaciones. De hecho, la Municipalidad de Resistencia en este momento está teniendo
vence el 31, que es el día domingo, el 31. Para todas las deudas municipales generadas en el año 2020 y 2021, si te vas a pagar de contado, tenés la posibilidad de que, no hay que tener la posibilidad, te condonan. ¿Qué te van a condonar? Los intereses. No te pueden condonar el impuesto, te van a condonar los intereses. No se puede condonar impuestos. Es muy opinable y discutible si se puede condonar la actualización. Fíjense, en la ley 11.683, en el artículo 113, se habla de condonación parcial de la actualización. No habla de, de condonación total de la actualización, sino parcial. Miren ese artículo. Una cosita que me olvidé de mencionarte, y que creo que es importante que te lo diga, vinculado con el pago. Cuando se realiza un pago, en el artículo 28 de la 11.683 y también está previsto en los códigos tributarios, creo que está previsto en la mayoría de los códigos tributarios provinciales, tenés que imputar el pago. Imputar el pago es decir a qué obligación, a qué periodo fiscal y qué conceptos y o subconceptos te referís. Por ejemplo, referido al impuesto a la ganancia, por ejemplo, al impuesto a la ganancia, también ocurre en IVA, pero referido a ganancia, vos decís, che, yo estoy pagando el periodo fiscal 2019, tenés que imputar a la declaración jurada del año 2019. ¿Qué está pagando? El impuesto. Ah, bueno, listo, el impuesto. Tiene un código. ¿Querés pagar intereses? Tiene otro código. En el caso de IVA, sí, bueno, ¿qué periodo fiscal? Todo esto funciona así como te estoy diciendo. Tenés que imputar el pago. Compensación de tablet, imposibilidad de pago, está previsto en el artículo 955 del nuevo Código Civil y Comercial. En general no es una figura muy utilizada el tema de la imposibilidad de pago, pues tiene que haber un hecho sobreviviente para que la misma pueda acreditarse. Porque si vos tenés imposibilidad de pago antes confiscatorio, y si no, ¿por qué va a ser imposible de pagar? Por eso es que es difícil encontrar situaciones. En relación a esta unidad, en años anteriores he editado un material que yo lo voy a estar subiendo para que ustedes lo puedan visualizar en el aula virtual. Y voy a ver si me cargo las pilas, voy a estar incorporando también, porque todavía no lo hice, el tema de subir el material de convenio multilateral y de las normas que dictó recientemente la comisión arbitral. Eso no lo subí. Voy a revisar porque les envié, sí, a los profesores, pero quizás algún profesor que sepa más que yo de informática pudo haber subido al aula. Yo no lo subí, voy a mirar. En todo caso, ustedes me confirman si en el aula ya se subió el tema de convenio multilateral. Parece que nadie revisó si convenio multilateral subí. Parece. Wow. No, no está, profe, activo en el aula, ningún material de convenio. ¿Está? No, no está, no. Ah, bueno, entonces voy a subir. Listo, muchas gracias por tu respuesta. Bueno. No sé si me fui muy rápido, pero voy a pasar otra diapositiva. Principio de legalidad o reserva de ley, para recordar, cualquiera sea el tributo, sea en el orden nacional, provincial o municipal, la norma que la crea debe contemplar la existencia de distintos aspectos o elementos del hecho imponible. La definición de hecho imponible se halla normada en los diferentes códigos tributarios provinciales y en las ordenanzas municipales.
y los distintos elementos, aspectos de elementos se hayan conformado por. En el caso del IVA, para recordar, el objetivo el qué, artículo primero y tercero. Ahí tiene que agregar el artículo 7. Yo me olvidé de agregar, ahí hay que agregar el artículo 7. Porque para García Vizcaíno también forma parte del qué las exenciones, el estudio de las exenciones. El que graba y también la hipótesis neutralizante, así le llama ella. Es decir, de que ustedes tienen que agregar, yo también lo voy a hacer ahora cuando salga de esto, para no olvidarte. El quién, el subjetivo, en el artículo 4 de la ley del IVA. El territorial es el artículo primero. El temporal, el artículo quinto. El cómo, el artículo 10 y siguiente. Y la alícuota, el artículo 28. En los impuestos internos, para que recordar nada más, el qué, lo tenés en el artículo primero y segundo. El subjetivo está en el artículo segundo, que es el fabricante, el importador, todo lo demás, porque está grabado en una sola etapa, excepto objetos suntuarios, que están todas las etapas y funciona igual que IVA. El aspecto territorial tenés en el 1, en la ley de impuesto interno. El temporal está en el artículo quinto y el cómo o la base imponible en el artículo 4. Ahí tiene el caso de tasa nominal y tasa efectiva, nada más que para recordar que el impuesto del impuesto interno forma parte de la base imponible y por eso tenés impuesto interno. La alícuota, no mencioné los artículos donde están porque hay un montón de acuerdo al rubro de impuesto interno, pero no es que no exista la alícuota. No, al contrario, está fijada. En la ley está, tenés cigarros, cigarrillos, tenés la alícuota de la cerveza, que son distintas, de las gaseosas también, bebida gasificada, refresco, jarabe extracto, tiene su alícuota. La alícuota de objetos suntuarios creo que está en el 20, con una alícuota efectiva del 25, creo. Tendría que mirar de vuelta. En el impuesto a la ganancia también tengo este material, voy a estar subiendo, nada más que para recordar. ¿Está? No vaya a creer que en el impuesto a la ganancia no está definida la base imponible. ¿Eh? No. La base imponible es todos los otros artículos de la ley que no están mencionados. Cómo se determina la ganancia está definida en todo. No vaya a creer que no existe un artículo. No. Ya te dije desde el principio de que para que la ley sea completa, principio de reserva de ley. En todo caso voy a colocar acá algo que diga ver, para que, porque no, por cuestiones de espacio no puedo poner todos los artículos. Esta es. Bueno, ahora voy a estar deteniendo el uso compartido. Ahora le estoy viendo. Bueno, no sé a quién le estoy viendo yo. A la pantalla nomás le estoy viendo yo. Buenas tardes, profe. Cecilia Titman. Así no se siente solo. ¿De dónde usted es, Cecilia? De Resistencia. Resistencia. Está bien. Muchas gracias por encender su cámara. No, profe, no hay problema. Parece que la mayoría de los chicos no son fotogénicos, no digo fotogénicos, sino no sé por qué no quieren encender su cámara. Yo también voy a encender la mía, así me saludás. Hola, ¿cómo está Alejandra? ¿Escuchaste todo, no? Sí, una buena parte, en realidad me pude conectar más tarde porque tenía una cosita para hacer, pero estaba muy bien. Bueno, Lo de procedimiento está muy esquematizado. bueno, me alegro que haya sido así. De todas maneras, lo que se dice en clase tiene que ser complementado con el material que voy a subir y con los libros que están especificados como importantes para la materia, que eso lo ven
Así que voy a detener la grabación. Ya estoy deteniendo la grabación, es decir, que a todos aquellos que quieren conectarse pueden hacerlo. Es decir, que ya no hay razón para no estar conectado. Para no ser vistos.